Sí, quédenselo para que lo vayan a revisar y analizar. Ya, entonces vamos a recordar un poco de equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, como definición tenemos que el equilibrio ácido-base no es más que la existencia de un equilibrio entre la producción y eliminación tanto de productos ácidos como las bases, ¿no? Entonces, entre sus reguladores o los mecanismos de compensación están en las alteraciones respiratorias. El mecanismo de compensación va a ser el riñón, y en las alteraciones metabólicas el mecanismo de compensación va a ser los pulmones, ¿no? Que son estos los responsables de excretar tanto los ácidos como las bases, dependiendo a lo que se requiera, ¿no? Entonces los pulmones van a eliminar los ácidos volátiles como el CO2, que van a eliminar hasta 13.000 miliequivalentes por día, y el riñón se encarga de eliminar tanto ácidos volátiles como también las bases, ¿no? El bicarbonato se encarga de absorber o eliminar dependiendo. Entonces, para esto el aparato respiratorio cuenta con quimiorreceptores sensibles a la concentración de hidrogeniones ubicados tanto en el bulbo raquídeo como en la aorta y en las carótidas. ¿Qué es un ácido? Es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones, y una base es toda sustancia capaz de aceptar estos hidrogeniones. En cuanto a los amortiguadores, son sustancias químicas que disminuyen los cambios en el pH que se producen al agregar un ácido o una base en una solución. Estos amortiguadores van a ser tanto el bicarbonato de sodio, proteínas y fosfatos, ¿no? Las proteínas intracelulares y también los extracelulares. En cuanto a la gasometría arterial, esta va a evaluar el equilibrio ácido-base, evalúa el estado hemodinámico del paciente y la función respiratoria. Entre los valores normales de la gasometría están el pH de 7.35 hasta 7.45, la presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno está entre 35 a 45 y los bicarbonatos de 18 a 24. Esto puede variar según la literatura, ¿no? Hay otras literaturas que dicen de 22 a 26. Ya. Entonces vamos a tener estos parámetros, ¿ya? El pH, si está por encima del rango mayor, va a ser una alcalosis, y si está por debajo del rango menor, se va a llamar una acidosis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una relación inversa con los hidrogeniones, ¿no? A mayor pH, menor cantidad de hidrógeno. Entonces, ¿cuándo decimos que es una acidosis, una alcalosis respiratoria? Cuando esta alteración va a estar dada por una alteración a nivel respiratorio, cuando hay alteraciones de la presión parcial de CO2. Cuando decimos que hay alcalosis o acidosis metabólica, cuando la alteración se va a dar a nivel metabólico, generalmente se valora por la cantidad de bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿qué mide el pH? Va a medir la situación del equilibrio ácido-base, nos habla del tiempo de las alteraciones respiratorias, no de las alteraciones respiratorias propiamente dichas, o sea, de la patología de base, y si un proceso respiratorio es agudo o crónico, o de cuando un proceso crónico se realiza.
En cuanto a la presión parcial de CO2, mide la presión del dióxido de carbono en sangre arterial. Es un parámetro que se relaciona con la ventilación y es una relación directa con la eliminación de CO2. La presión parcial de CO2 baja generalmente está causada por una hiperventilación y se eleva cuando hay una hipoventilación. La presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno va a medir la cantidad de oxígeno en sangre arterial y evalúa otra parte de la respiración, que es la oxigenación, y que no es más que la captación de oxígeno del aire atmosférico. Y a presiones bajas de presión parcial de oxígeno vamos a estar ante una hipoxemia, y si la presión parcial de oxígeno es elevada vamos a estar ante una hiperoxemia. En cuanto al bicarbonato, va a medir el componente básico del equilibrio ácido-base y nos habla de si un proceso es agudo o crónico. Entonces vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar un poco de acidosis metabólica, que no es más, que generalmente, como ya habíamos mencionado, es cuando hay alteración en el bicarbonato. En este caso hay una disminución en el bicarbonato con disminución del pH, y el organismo tiende a aumentar los niveles de ventilación y vamos a ver en los pacientes una respiración de Kussmaul, y para ascender los niveles descender, mejor dicho, los niveles de CO2. Y en el análisis, en la gasometría arterial, vamos a tener estos parámetros: un pH menor a 7.35, un bicarbonato disminuido y una presión parcial de dióxido de carbono igual disminuido cuando hay compensación de la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, cuando hay una alteración a nivel metabólica, el mecanismo de compensación es el sistema. ¿Cuál es? Respiratorio, ¿no? Contrario. Ya, aquí hay algunos ejemplos, no sé si es este el que les he dado. Entonces era una acidosis metabólica no compensada, ¿no? Que es cuando el pH está menor al rango normal, con una parcial de CO2 igual a 35 milímetros de mercurio y un bicarbonato menor a 14 milímetros de mercurio. ¿Cuándo es esta acidosis metabólica está compensada? Cuando hay una respuesta del mecanismo respiratorio, haciendo que la presión parcial de CO2 disminuya. ¿Me dejo entender o no? Ya. Entonces, las acidosis metabólicas son alteraciones en ¿qué? O exceso de ingestión de ácidos, ¿verdad? Entonces, cuando hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿qué trata el cuerpo de hacer? Empieza a hiperventilar, ¿cierto? Tratando de eliminar el CO2 y con el CO2 los hidrogeniones. En esta parte, la respuesta, el mecanismo de compensación todavía no se ha activado, ¿ya? Si se dan cuenta, el CO2 todavía está normal, o dentro de parámetros normales. En cambio, cuando el cuerpo va a activar el mecanismo de compensación, va a hacer que hiperventile, haciendo que se elimine el CO2, ¿cierto? Y el CO2 arterial en tu gasometría va a empezar a disminuir, haciendo que este pH vuelva o trate de volver a parámetros normales. Si se dan cuenta,
el pH de 7.23 ha subido a 7.32. ¿No es cierto? O sea, la acidosis no es tan intensa como en este caso. Pero se ve que el mecanismo de compensación está haciendo efecto con la disminución del CO2. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo van a saber que hay un mecanismo de compensación cuando la presión parcial del CO2 disminuye? Entonces, ¿en qué pacientes se ve la acidosis metabólica? Cuando hay pérdida de bicarbonatos, ya sea en pacientes con disenterías, cuando hay producción excesiva de ácidos orgánicos por enfermedades tanto hepáticas como alteraciones endocrinas. El shock hipovolémico también va a causar una acidosis láctica. Y las intoxicaciones por fármacos como los salicilatos. ¿Cuáles son los salicilatos? Aspirinas. Exacto. Pues tienen que saber de memoria, ¿no? Paracetamol y aspirina vamos a necesitar todos los días. Entonces los salicilatos también nos pueden causar acidosis metabólica. La excreción inadecuada de ácidos por enfermedad renal y la nutrición parenteral. Si se dan cuenta, ninguna de estas patologías afecta al sistema respiratorio. Pero sí, por ejemplo, al riñón, al hígado. Esta intoxicación por fármacos de salicilatos también va a afectar al hígado. El shock hipovolémico va a afectar la irrigación, va a causar hipoxemia, liberándose ácido láctico. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de los pacientes con acidosis metabólica? Van a tener, lo que hemos dicho, una respiración rápida, profunda como mecanismo de compensación. Un aliento con olor a frutas. ¿En qué pacientes se ve esto? En la cetoacidosis diabética. Puede haber hipotensión, arritmias ventriculares, náuseas y vómitos, deterioro del nivel de conciencia, cefalea y hasta puede llegar al coma. Entonces, si tu paciente está respirando rápido y tienes esa gasometría, lo más probable es que sea una acidosis metabólica. ¿Y cuál es el tratamiento? En caso de una cetoacidosis diabética, el tratamiento es primero tratar la patología de base, ¿no es cierto? Si no tratas la patología de base, nunca vas a poder sacarlo de la acidosis. Corregir el aporte de déficit de bases, aporte de bicarbonato, sobre todo si el pH es inferior a 7.2. Si este pH no está por debajo de 7.2, nada más hay que tratar la patología de base. Si está por debajo, hay que dar bicarbonato. Y este bicarbonato debe ser administrado de forma lenta y en las primeras 12 horas de manera endovenosa, y la cantidad a administrar para lograr un determinado incremento de concentración puede calcularse aplicando estos parámetros, ¿no? 0.4 por el peso del paciente al incremento deseado que se quiere para el paciente, para elevar el pH, ¿no? Y de esto solo se va a administrar 1/3 de la cantidad que se ha calculado. Ahora vamos a hablar de la alcalosis metabólica, que esta se va a dar cuando el bicarbonato va a aumentar, va a producir un aumento del pH, haciendo que las hidrogeniones disminuyan, y generalmente va a producir un aumento de las bases, que es lo mismo que el bicarbonato, y se llamará una alcalosis metabólica. El organismo, para compensar esta situación, va a producir una hipoventilación para aumentar los niveles de CO2, tratando de llevar a un parámetro normal el pH. Aquí hay un ejemplo para analizar. El pH está por encima de los parámetros normales. El bicarbonato igual está por encima de sus parámetros normales que les he dado, ¿no? Que era de 18 a 24.
Y el mecanismo de compensación va a ser el sistema respiratorio produciendo una hipoventilación, haciendo que se aumenten los niveles de la presión parcial de CO2 en sangre arterial. ¿Cuál es la etiología de la alcalosis metabólica? Es la pérdida de ácidos por vómitos prolongados o por aspiración gástrica. También se puede ver en pacientes pediátricos cuando hay una estenosis pilórica y los vómitos van a ser ácidos, ¿no? También se va a ver en pacientes con pérdida de potasio por aumento de la excreción renal y cuando se administran antiácidos alcalinos. El cuadro clínico va a ser una respiración lenta y superficial, va a haber una hipertonía muscular, inquietud, fasciculaciones musculares, confusión, irritabilidad y también se puede llegar al coma. El tratamiento va a ser la administración de cloruro de sodio o cloruro de potasio, dependiendo de la severidad de la hipocalemia. Y ante una alcalosis severa también se puede administrar cloruro de amoníaco. En último caso, si es que no resuelve con el cloruro de sodio. El primer medicamento a administrar es el cloruro de sodio. ¿Hasta ahí ya nos han entendido? Esta es, no sé, es la forma más simple de explicar que he encontrado el ácido base. Entonces es como una guía que después a la hora de leer en el libro les oriente, porque es más confuso, ¿no? Entonces, si no han entendido, díganme qué no han entendido, qué parte para volverlo a repetir. Ya, ahora vamos a hablar un poco de la acidosis respiratoria, que no es más que en estos casos se ve cuando hay una alteración a nivel respiratorio pulmonar, ¿cierto? En su analítica vamos a ver y el mecanismo compensatorio va a ser los riñones. Ya, hay otra cosa que me olvidé mencionar. La compensación respiratoria es mucho más rápida y casi inmediata cuando hay acidosis, tanto acidosis o alcalosis metabólica. En cambio, cuando hay una acidosis o alcalosis respiratoria, la respuesta renal va a ser tardía, posterior a las 6 horas y va a durar por días. ¿Ya? Entonces, en su analítica, siempre el pH va a ser nuestra guía, ¿cierto? Una vez que veamos el pH, ya vamos a saber qué es lo que tienen nuestros pacientes, si una acidosis o una alcalosis. Si está por encima del valor normal, ¿qué sería? ¿Seguro? ¿Y si está por debajo? Pero le pregunto a él y todos contestan. Ya, entonces, ¿qué es esto? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis, según. Es una acidosis. ¿Cómo saber si es respiratoria o no? ¿O metabólica? La compensación de bicarbonato. Pero ¿cómo sabes si este está compensando o este está compensando? Se eleva el valor de bicarbonato y si es respiratorio, ahora viene un aumento de dióxido de carbono. Otro ejemplo de sin compensación. Y entonces en las ácidos respiratorias no compensadas, que va a ser más frecuente de ver, porque las respuestas renales van a ser tardías,
Esto es lo que más frecuente se va a ver en las gasometrías, ¿no? En una acidosis respiratoria. Entonces el pH va a estar disminuido, la presión parcial de CO2 siempre va a estar por encima de lo normal y el bicarbonato puede estar dentro de parámetros normales o un poco elevado. Cuando ya hay compensación, el bicarbonato es el que se va a elevar tratando de compensar. Entonces, ¿cuándo se ven las acidosis respiratorias? Cuando hay depresión del sistema nervioso central, ya sea por administración de fármacos, lesión del sistema nervioso central o patologías a este nivel. Cuando hay asfixia, hipoventilación por enfermedad pulmonar o cardíaca o musculoesqueléticas, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de las acidosis respiratorias? Diaforesis, cefalea intensa, taquicardia, confusión e irritabilidad o nerviosismo. El tratamiento siempre va a ser el tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Si este paciente es, por ejemplo, no sé, asmático o que tiene una EPOC, siempre hay que tratar primero la enfermedad de base y luego tomar otras medidas, ¿no? Como la ventilación mecánica en las formas graves, cuando hay una hipoxemia exagerada, la ventilación asistida ante una hipercapnia crónica que no resuelve con el tratamiento anterior, y hasta se puede intubar a los pacientes, ¿no? En las alcalosis respiratorias el bicarbonato va a disminuir, también disminuye el CO2 por una hiperventilación que hace que se eleve el pH, produciendo una alcalosis que va a estar producida por cuando esta alteración va a estar a nivel del CO2, se va a denominar alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Qué va a hacer el organismo? Va a disminuir el número de bases, eliminándolos por el riñón, produciendo una orina alcalina, encontrándonos entonces con una alcalosis respiratoria compensada. Aquí, como ven, ya el bicarbonato está disminuyendo, está compensando esa alcalosis. ¿En qué paciente se ve o cuál es la etiología de esta alcalosis? Hiperventilación por dolor, ansiedad en pacientes posoperados, por ejemplo, inadecuado uso de ventiladores en pacientes que están con intubación en las salas de UCI, estimulación respiratoria por fármacos que podemos causar iatrogénicamente en pacientes con asma, con fiebre, hipoxemia, insuficiencia hepática o ejercicio intenso. Aquí hay otros ejemplos de una alcalosis respiratoria no compensada. El pH, si se dan cuenta, está muy elevado, el PCO2 está por debajo de los parámetros normales y el bicarbonato casi está dentro del rango normal, ¿no? Y cuando hay una compensación, lo que va a hacer es el bicarbonato va a disminuir para compensar la alcalosis respiratoria. Entonces, en el cuadro clínico de la alcalosis respiratoria no hay respiraciones rápidas y profundas, parestesias, ansiedad y fasciculaciones. Tratamiento, como en todo, tratar la causa y se trata la hiperventilación con fármacos sedantes o haciendo respirar al paciente en una bolsa de papel. Ya, vamos a hacer unas prácticas. Anótense atrás de su examen. Paciente número 1.
Ya. El 1 es un paciente con un pH de 7.28, presión parcial de dióxido de carbono en 60 y un bicarbonato de 27. ¿pH igual? 7.28. Ya es el primero, a ver. Voluntario, ¿no? Voluntario. Acidosis. ¿Tú? Verde. Respiratoria. Es que no sé cuáles son Acidosis respiratoria compensada. CO2 creo que era 54. ¿Voy a escribirlo? No, de No. 18 a 24. ¿Qué? Doctor, Ya, él ya tiene una respuesta, les va a decir y ustedes le dicen si está bien o no y por qué. La primera es acidosis respiratoria compensada. Creo. prueba, papito, prueba. Hágale. La ¿Qué segunda dice? igual. Y la tercera igual. No, espera, no. Este es el tuyo, luego va a salir otra vez, compañeros. ¿Qué dicen? A ver, voy a escoger a alguien para que... ¿Qué dices? ¿Está bien o no lo que ha dicho tu compañero? Creo que era. Acidosis respiratoria compensada. Doctor, ¿O es una acidosis doctor, metabólica? una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros normales de CO2? ¿Parámetros normales de CO2? 35-45. 35, 45. El carbonato hasta 26. Está subiendo, está empezando. Entonces una Acidosis respiratoria. acidosis respiratoria Empezando a compensarse porque igual no está compensado. Sigue siendo acidosis. No, descompensada. Si fuera compensada estaría con el pH más elevado. No descompensada. Está descompensado. ya está. ¿Quién quiere otro voluntario? Había una fórmula para ver si estaba compensada o no, ¿no? Hay una fórmula que... A ver, en realidad Tengo esto todas las fórmulas. tienes que asociar, no solamente tienes que analizar la gasometría, sino tienes que asociar a la patología del paciente, Ah, a sus claro. síntomas y todo eso. Son enfermedades de base. Solo con la gasometría puedes llegar a un diagnóstico si manejas bien. Ya, a ver, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el paciente? Ven aquí al frente. Está soplando. Es que me muera todo. Alcalosis respiratoria. No, acidosis. Esta sí está compensada. Entonces Así una siento. Acidosis respiratoria. acidosis metabólica, digo respiratoria compensada. Aquí. Esta es metabólica. Espera. Sí. Acidosis metabólica. ¿Metabólica qué? Por eso, no fue pesada. ¿Qué es mal? Respiratorio. Ya, silencio. Ella va. Él ha dicho acidosis metabólica, ¿no? Sí.
¿Qué? ¿Pero metabólica qué? ¿Tú qué dices? Es que no se compensa. ¿Metabólica? ¿Por qué? Porque fuerte, te tienen que escuchar para que ellos analicen también tus respuestas. ¿O por qué le ha dicho también vos? Ahorita le vamos a preguntar a él por qué. El PCO2 está disminuyendo. Y entonces si hay disminución del CO2, ¿es acidosis? No se compensa. O si se compensa, ¿no? Claro. Sí, has dicho que las metabólicas más bien se compensan más rápido que las respiratorias. Pero es que me oye. No, me oye que no sé cómo se compensa tan ¿Qué es? rápido. No. No sabes si el paciente se va a morir, dale. Tienes que decidir un diagnóstico para hacer su tratamiento. ¿No es la compensada? Aquí hay acidosis respiratoria, metabólica no compensada, ¿dijiste? ¿O compensada? No compensada. El que tiene otro criterio, que levante la mano. A ver, ¿cuál es tu criterio? Escuchen, a ver. ¿Cómo? ¿Una? Acidosis metabólica compensada. ¿Por qué? Pruebas. Exacto, diles por qué. Porque el CO2 está disminuyendo. ¡Bravo! Aprobado. Ya, ahora los de atrás. ¿Cómo te llamas? Ven aquí adelante, Neri. Nos vas a ayudar con el último estaba un poco complicado, ¿no? Ajá. ¿Qué hora es? ¿Por qué ya está en el teléfono? Yo voy a hacer ahora. Yo te digo que es una cosa, porque la gente está montado y la ¿Cómo está el CO2? ¿Cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal del CO2? 35, 45. 35, 45, entonces está bajo. ¿Y el carbonato? ¿Quién más? Es una alcalosis Respiratoria, ¿por qué? Ya es una alcalosis respiratoria, dice. pero no compensado. Ojo. ¿A quién me preguntan? ¿Vos qué dices?
¿De qué tipo? Digo, El interrogación de mamá no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Pues está normal. Es metabólica porque eso está quedando. la 4. ¿No es metabólica? ¿Ves? Metabólica, ¿no? Es metabólica, pues. Compensado con la respiratoria. Ya, el último. Entonces era el Carlos, la 4. No, ya no hay tiempo, uno más. La 5. Pero la 4 al final, ¿qué era? Ya, ¿quién va a responder la 5? El calor. Tú. Hay que hablar mucho, pues. Respiratoria. ¿Por qué? No. Respiratoria no compensa. ¿Por qué dicen que es respiratorio? Porque el bicarbonato está disminuido y no compensada porque todavía no le ha dado tiempo al CO2 de aumentar. ¿Sí o no? La alcalosis metabólica compensada, esta está compensando. Compensada. Entonces acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria compensada. Ya, si se dan cuenta, cirugía 1 es para aprender a manejar el paciente quirúrgico. Respiratoria compensada. Entonces, No vamos a hablar mucho de cirugía, de cortar, me imagino que en sus prácticas sí, pero vamos a hablar de lo más importante, que es el manejo de los pacientes, ya sea prequirúrgico o en el transquirúrgico y en el postoperatorio. Más adelante vamos a hablar ya del manejo de los pacientes en el prequirúrgico, en el postoperatorio, cicatrización de las heridas y todas esas cosas, que al final les va a servir. Creo que esto sirve más que hablar de apendicitis, por ejemplo, es cortar y sacar el apéndice, ¿no es cierto? Pero lo importante, ¿dónde está? En hacer el diagnóstico, manejar a ese paciente, cuánto de líquido le vas a dar a ese paciente que está en NPO, cómo vas a controlar si le estás dando la cantidad de líquido correcto, si su balance hídrico está bien o no, si su diuresis está bien o si está funcionando bien su riñón. En caso de que este paciente se complique con un absceso, una peritonitis grave y que esté descompensándose, vamos a necesitar estas cosas, ¿cierto? Hacer su balance, tanto su balance hídrico también y su balance, su equilibrio ácido-base. En todos los pacientes, no solamente en pacientes quirúrgicos, como hemos visto, en pacientes diabéticos, hipertensos, en todos se va a usar estos dos temas que hemos visto. Entonces, estudienlo, entiéndanlo, que esto les va a servir para toda la vida, ¿sí? Lo van a usar en medicina interna, en cirugía. Si ustedes van a ser médicos de emergencia, por ejemplo, generalmente el médico que egresa va a trabajar a un hospital de segundo nivel o una clínica y lo pone en emergencia. Y si no sabes usar esto, ni siquiera vas a poder ponerle el suero que deberías de ponerle a tu paciente. Cuánto darle, cómo darle, qué se llama, qué laboratorios pedirle, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Puede pasar la La clase pasada les he pasado, creo, ¿ya? Sí, sí. Todos están en ese grupo. ¿Hay alguien que falta en ese grupo? ¿De cirugía? Hay grupo de cirugía.